Evitar el desperdicio de alimentos en nuestro país es todo un reto, pero eso no lo hace imposible. En México se desperdician 60,000 toneladas diarias de alimento. Esto quiere decir que con todo lo que se desperdicia podríamos alimentar a las 7 millones de personas que se encuentran en México en pobreza extrema. Nos convertimos en ciegos ante este problema, ya que estamos tan enfocados en otras cosas que pasamos por alto dicho desperdicio y su impacto en el hambre, en la pobreza y en el medio ambiente. No nos podemos cruzar de brazos después de escuchar estos datos. Te invito a hacer conciencia de la situación, a cambiar tus hábitos alimenticios y a transformar la sociedad. Que la huella que dejemos en este mundo no sea de desperdicio. Mi nombre es Arely Guzmán y soy estudiante en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y este es tu programa Angular. El desperdicio de víveres es un problema que no solo enfrenta a México, ya que en todo el mundo se obstruyen las etapas de la cadena de suministro de alimentos. Uno de los motivos es la pérdida de alimentos, que es cuando la comida se estropea debido a un mal transporte o defectos de estética. Y por el otro lado, el desperdicio de alimentos, que es cuando la comida es apta para el consumo humano, pero no se ingiere debido a que se deteriora o la gente simplemente no quiere comerla. El desperdicio de alimentos es todo aquel alimento que no logramos aprovechar en las diferentes etapas de la cadena de suministro y de consumo. Algo que pasa antes de ser procesado el alimento o de llegar al cliente final. La pérdida de alimentos son aquellos alimentos que de alguna manera en el proceso de producción y de consumo se pierden. Puede ser desde que el alimento desde los campos agrícolas salgan mal, que desde la producción exista algún factor que interfiera y que salga defectuoso. A ver, ¿qué pasa con este jitomate que ya no se vendió, ¿no? ¿Qué pasa con este pan que ya no se vendió? ¿Qué pasa con todo el alimento que se desperdicia, ¿no? Entonces de ahí me empezó a generar como una inquietud y es algo tan común, tan cotidiano que, te digo, no nos damos cuenta. No es un tema que esté muy trabajado. Insisto, todas las personas tienen una noción más o menos compleja o básica, pues, pero la gente sabe qué es el desperdicio y sin embargo, aunque todo el mundo sabe qué es, no es un tema que se trabaje. Cuando nosotros desperdiciamos alimentos, desperdiciamos recursos. Esto hace que estemos destruyendo nuestro planeta. De hecho, desperdiciamos alrededor del 30% de la cantidad de alimentos que producimos. Imagínate lo que implica esto. Es una oportunidad que tenemos los humanos de corregir algunas de las funciones elementales que se realizan en el mundo. En la historia de la humanidad nunca había habido tanta riqueza, tanto alimento, tanto desperdicio y tanta gente con hambre. La palabra basura, por ejemplo, es un término que no existe siempre y cuando le demos un uso a nuestros desperdicios. Entonces, el gran reto es justamente rescatar esos alimentos que están en buen estado para múltiples usos. Para que tengan un concepto, este banco es el Banco Regional de Jalisco, Colima y Nayarit. Con lo que se desperdicia en estos tres estados, tendríamos suficiente para que en México nadie pasara hambre. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, aproximadamente 1/3 de las partes comestibles de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o se desperdicia, lo que representa alrededor de 1.300 millones de toneladas al año. El desperdicio de alimentos es un problema que tiene diversas repercusiones. Una de ellas es que genera un doble impacto al medio ambiente, ya que cada vez que se echa comida al bote de la basura, no solo se está desperdiciando esta misma, sino también todos los recursos que se invirtieron para su elaboración. Este gran impacto se representa como presión sobre los recursos naturales y causa una gran contaminación debido a los desechos alimentarios. El desperdicio de alimentos genera principalmente dos consecuencias. La primera, pues,
es alimento que podemos estar aprovechando y que a alguien le hace falta. La segunda es en materia ecológica, porque al desperdiciar alimento, tirarlo a la basura, después lleva un proceso de descomposición que genera emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Se estima que a nivel global el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero, de carbono equivalente, serían provenientes de la pérdida y desperdicio de alimentos. Si el alimento que se desperdicia en el mundo fuera un país, sería el tercer país más contaminante del planeta, después de China y Estados Unidos. Se desperdicia el 30% de la producción de alimentos en México, en el mundo en general, pero en México un poquito más del 30% de lo que se produce de alimentos se tira, se desperdicia. De todo el alimento que se desperdicia, que ni siquiera ha llegado a nuestras casas, a nuestros platos, que es en el campo, se necesita menos de ese alimento desperdiciado para cubrir el hambre de todo México. La sostenibilidad también se encuentra afectada por el desperdicio de alimentos, ya que estos no se mantienen productivos a lo largo del tiempo y no se encuentra dicho equilibrio entre los recursos con su entorno. El problema con la sostenibilidad es que nos hemos enfocado en producir mucho, pero al producir mucho estamos consumiendo muchos recursos para producirlos. ¿Y qué implica la pérdida del desperdicio de alimentos, que es una cantidad muy grande, que se va también al área desde la producción, ¿no? Que es pérdida de agua, pérdida de tierras, es generar más CO2, entonces conlleva una cadenita de cositas que desata como un montón de cosas dentro del área de la sustentabilidad. Además de los gases de efecto invernadero, se desperdician recursos que son vitales, que actualmente podrían cubrir las necesidades de muchos habitantes del planeta. Ni aunque las ciudades ahorráramos y nos bañáramos en 2 minutos todos los días y reparáramos todas las fugas de agua que existen, no se compara. La industria que más agua desperdicia a nivel mundial es la ganadera. Es una gran cantidad de billones de litros de agua que se desperdician cuando nosotros tiramos toda la comida. No es nada más que tiramos la comida, es todos los insumos que tiramos junto con la comida, ¿no? No hay un desarrollo sostenible si estamos, por un lado, produciendo y utilizando todos esos recursos de tierra, de agua, de insumos como fertilizantes. Sí, a la par, utilizamos eso para después desperdiciar lo que se produce. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Es impresionante el papel que desempeña el agua dentro de una producción alimentaria. Según la Organización de las Naciones Unidas, generar alimentos para satisfacer las necesidades diarias de una persona se requieren alrededor de 3.000 litros de agua. Y el agua no es el único recurso afectado dentro de la producción alimentaria, ya que cerca de 1.400 millones de hectáreas de tierra fueron utilizadas en 2007 para producir alimentos que no se consumieron. Se estima que los desperdicios de alimentos que se reportaron en el año 2010 generaron gases con efecto invernadero por 3.300 millones de toneladas de dióxido de carbono. La actitud de tirar es más barato que reutilizar nos está costando nuestro planeta. Nos lo estamos acabando lentamente y seguirá de esa forma si no hacemos conciencia de este y otros problemas. Al regresar, hablaremos de cómo desperdiciar comida es un acto egoísta, habiendo gente que no tiene nada que comer. Quédate conmigo en tu programa Angular. Aunque en el mundo se producen los alimentos suficientes para satisfacer las necesidades de la población, el hambre es uno de los principales desafíos del desarrollo. Un ejemplo de esto es México, ya que en nuestro país el desperdicio de alimentos equivale a 100.000 millones de pesos de pérdidas al año. Y con este alimento, las 7 millones de personas que se encuentran en pobreza extrema en nuestro país podrían hacer sus 3 comidas diariamente. Si se pudiera aprovechar toda la comida desperdiciada, simplemente no habría hambre en México. La Cruzada Nacional contra el Hambre aseguró que si en México todo lo que se desperdicia se llevara a las 7 millones de personas con pobreza, estaríamos en capacidad de darles semanalmente a cada familia sin recursos de este país 17 litros de leche, 7 kilogramos de carne de pollo y 4 kilogramos de carne de res. La gente está normalmente consciente del desperdicio. Los educaron sabiendo lo que era desperdicio y la gente sabe que está mal.
Por poner un ejemplo, coloquialmente se dice a los niños o a cualquier persona, no lo tires cuando van a tirar algo de comida. Imagínate toda la gente que no tiene para comer y tú tirándolo. Toda la cadena alimentaria, desde que se produce hasta que llega a tu casa, hay desperdicio, ¿no? Entonces nosotros nos hemos especializado en tratar de rescatar el alimento que queda bueno para hacérselo llegar a las personas más necesitadas. Estos proyectos, estas empresas, de verdad ayudan a reducir pues, esos números tan grandes que se tienen de pobreza alimentaria. El tema de la donación de alimentos no es el único, la única solución, ¿no? Definitivamente es un paso importante y es una forma de abordarlo, pero el tema del desperdicio y la pérdida de alimentos tiene muchas dimensiones. Porque no estamos acostumbrados a dar. Si estuviéramos acostumbrados a dar, a compartir lo que tenemos, entonces nadie pasaría hambre y no se desperdiciaría la cantidad de alimentos que se desperdicia. Las donaciones tienen que complementarse, o lo ideal sería que se complementaran con una política de desarrollo rural sostenible más integral. Tenemos alrededor del mundo 1.2 billones de personas, o sea, 1.000 millones de personas que no saben qué van a comer mañana. Y en concreto aquí en Jalisco tenemos 1.100.000 personas que viven en inseguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es que las poblaciones, ya sean rurales o urbanas, tengan el suficiente alimento disponible para sus requerimientos. Los temas alarmantes es que 1/3 de toda la basura que se produce en México, de la basura sólida, es solamente comida. Y en el mundo están muriendo 10.000 millones de niños actualmente por un tema de inseguridad alimentaria. Lo que sobra ahorita en el mundo es alimento y realmente es una cuestión netamente de logística que podemos resolver con muchísima facilidad, ¿no? La cantidad de toneladas que se desperdician de alimentos te podía servir para darle de comer tan solo en México al año a 7.3 millones de personas. Entonces ahí es cuestión de organizar la logística para poder hacer llegar a las personas más necesitadas el alimento que se desperdicia en algún otro lugar del planeta. Los consumidores de los países más desarrollados del mundo desperdician la misma cantidad de comida que la producción total de África, el continente con más hambre. Es sumamente triste que en países del primer mundo se desperdicie el 40% de la comida en sus hogares, mientras que para aquellos que viven en situación de pobreza o que tienen ingresos familiares limitados, desperdiciar alimentos es algo inaceptable. ¿Qué se necesita? Cambiar los hábitos de consumo, en primer lugar, y generar conciencia. Las cosas son paralelas una con la otra, ¿no? La gente no va a corregir nada si ni siquiera se entera de que hay un problema. Entonces, primero es que estos temas salgan más a debate, que se hable más de ellos. Creo que el punto es ser conscientes, que son cosas tan cotidianas en nuestras vidas que no somos conscientes del desperdicio de alimentos. Es muy fácil ir a un restaurante, ay, sabes que ya me llené, ya no lo quiero, ¿no? En la casa vas al súper, se te antojan 1000 cosas y al ratito pues ya se echaron a perder. Entonces, pues hay que ser conscientes de nuestro consumo. Es algo muy cotidiano. Entonces, tomar una manzana y quitarle la mitad y tirar la otra no nos parece muy relevante porque es algo muy pequeño y concreto. La gente sabe que no está bien hacerlo y sin embargo se hace. A veces de manera inconsciente o a veces sabiendo que está mal y omitiéndolo, o sea, por diferentes motivos, porque ya se echó a perder y bueno, pues ¿qué hago? Una lástima, sí, pero pues se va, no me lo puedo comer, ya con él lo tiro, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a desechar muchas cosas que compramos y luego no ocupamos. No sé si les ha sucedido que abren el refri y de repente ya se echó a perder algo. Eso se tira y es un desperdicio. O cuando preparamos comida, preparamos una gran cantidad de comida y mucha sobra. Y a mucha gente no le gusta consumir alimentos de un día o de 2 días después de que fueron preparados. Toda esa comida se desperdicia. Yo sí atribuyo a los procesos de mercado, de marketing y los comerciales de
de televisión y de redes sociales, de los diferentes medios, que la gente desperdicia, que la gente no sea consciente, que por ahorrarte unos pesos o por aprovechar una oportunidad compres más de lo que necesitas. Estamos en una sociedad que también por 3 pesos más en todos lados te venden el platillo gigante, ¿no? ¿Quieres el Starbucks grande? No sé, pagas 5 pesos más y tienes el grande. Entonces es bien fácil estar como pidiendo más, ¿no? Estamos en una sociedad que por los estándares de consumo siempre todo es más grande, más barato y luego pues no te lo puedes comer, ¿no? ¿Y qué pasa? No me lo acabé, pues lo tiro. Es una cuestión de sentir que podemos tener mucho, aunque lo desperdiciemos, que no nos hace falta nada. Es más de lo que piensas. No solamente son migajas o basura, es una oportunidad para ayudar a quienes lo necesitan y cuidar el medio ambiente. Nuestros botes de basura están llenos de restos de alimentos, que para nosotros no tienen ningún significado, pero alguien en este mundo daría todo por un simple bocado. En el próximo bloque te explicaremos detalladamente cómo actuar para cambiar esta situación. Quédate con nosotros en Angular. Hay millones de restaurantes alrededor del mundo que cada día preparan toneladas de comida, pero no toda acabará en el estómago de sus clientes ni será servida en sus platos. Desgraciadamente, Salubridad no siempre le permite a estos establecimientos donar sus sobrantes a asociaciones que se dedican a distribuir alimentos a comedores sociales y personas sin recursos. Uno de los principales motivos para que esto no pueda llevarse a cabo es la protección de las empresas ante una posible demanda por daños estomacales. Además de que algunas asociaciones no cuentan con la infraestructura adecuada para la distribución y mantenimiento de los alimentos. Uno de los principales actores en el desperdicio de alimentos son las grandes cadenas comerciales. Porque hay un montón de restaurantes que por normas de salubridad y demás, al final del día tienen que tirar todo el alimento. Hay comida que no se vende fresca, entonces cuando ya tiene 3 días ahí, pues la tienen que mover. Entonces hay empleados de piso en el supermercado que van revisando cuál es la comida que ya cumplió su expectativa de frescura y ya se tiene que retirar. Eso no quiere decir que no se pueda comer. Las cadenas comerciales tiran muchos alimentos. Y no solo los tiran, porque a lo mejor alguien los podría recuperar de la basura o de los contenedores que tienen para poderlos consumir, sino que los destruyen además de tirarlos. La gente se dio cuenta de eso y empezaron a tener problemas de vandalismo, pues porque la gente se metía a los basureros de los supermercados y trataban de rescatar la comida que pudieran para llevársela a sus casas. Entonces, como para hacer esto, a veces esta gente rompía rejas o violaba seguridad, etc. Pues al supermercado le empezó a preocupar. Entonces, ¿cómo lo solucionaron? Pues le echan cloro y jabón a la comida para que no sea comestible para nada y se evite el problema de que se le metía a la gente, ¿no? Hay países que ya se están poniendo las pilas al respecto y están elaborando leyes que prohíben la destrucción de alimentos en los supermercados, en las grandes cadenas comerciales, y los están obligando a donarlos. El gran reto es justamente rescatar esos alimentos que están en buen estado para múltiples usos. En México han comenzado a surgir propuestas como la implementación de la nueva ley para la donación altruista de alimentos de México, en el que se promueven, orientan y regulan las donaciones de alimentos que son aptos para el consumo humano, evitando el desperdicio injustificado. Además, esta ley sancionará a las empresas y particulares que desechen alimentos que sean apropiados para donarse. Otra razón por la cual se desperdicia tanta comida es porque en los supermercados se imponen altos estándares estéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos productos son rechazados debido al tamaño, peso y apariencia. Si no cumplen con estos factores, los alimentos son desechados aunque se encuentren en buen estado. Se trata de generar conciencia al respecto, o sea, la fruta fea, la comida fea sigue siendo comida y sabe igual. Y la verdad es que la fruta de manera natural se da de todas las formas y tamaños y variedades y se está perdiendo mucho por eso. Todas las frutas o, por ejemplo, en la parte agropecuaria, en el campo,
por el consumismo que existe ridículamente, que todos los jitomates tienen que tener cierto tamaño y estén bonitos, ¿no? Hay muchísimos que son donados al Banco de Alimentos porque salieron chiquitos, porque salieron duplicados, porque salieron raritos o yo qué sé, ¿sabes? Que son alimentos que están en buenas condiciones, que se van a un montón de sectores vulnerables, pues. No son conscientes de que la comida viene de diferentes formas, entonces ellos empiezan a generar un rechazo hacia cualquier alimento que no cumpla con estos parámetros de estética. 1 de cada 7 personas en el planeta se va a dormir sin comer. Y cada día 20,000 niños mueren de hambre. ¿Qué vamos a hacer nosotros ante esta situación? Quedarnos de brazos cruzados no es una opción. Y desperdiciar comida mucho menos. Lo que podemos hacer es planificar los menús semanales, comprar los alimentos de acuerdo al menú, consumir primero lo que esté a punto de caducar y lo más importante, no desperdiciar la comida. Realmente la principal solución está en casa, está en las compras bien planeadas, en las compras que no son exageradas, que no es lo que no necesitas. Realmente todo está en la planeación. Podemos empezar por la casa, podemos empezar por nosotros mismos. Primero, haciendo esa lista de compras, ese menú, y comprando solamente lo necesario. O sea, no es ponerte a dar y tirar, no. Hay que hacerlo de manera organizada, eficiente, eficaz y discernida. Creo que a nadie le es ajeno el tema y creo que las personas son muy capaces de comprender las implicaciones de esto cuando se le habla. Pero a veces no se les puede culpar, a veces por sus mismas ocupaciones y preocupaciones no se dan el tiempo de combatir esto. Yo creo que cada uno como persona debemos de volvernos más conscientes, ¿no? Y comunicarlos también a las personas que tengamos en nuestro alrededor, ¿no? Son hábitos que son buenos porque se contagian. Es una prioridad. Si no logramos abatir este tema de desperdicio de alimentos, difícilmente vamos a poder combatir hambre, vamos a poder combatir cambio climático, vamos a lograr un desarrollo rural sostenible y cadenas de suministro pues equilibradas, ¿no? Al fin y al cabo, el bienestar de México es tarea de todos. Ya va siendo hora de que todos tomemos cartas en el asunto y entendamos que en un mundo con más personas y menos recursos, no nos podemos permitir desperdiciar los alimentos. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube, donde estaremos subiendo contenido semana a semana. Yo soy Arely Guzmán y esto es Angular.